Muy bien, ya hemos resuelto los primeros 4 ejercicios del grupo 1 de ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables. Ahora voy a desarrollar el ejercicio 5 y a ver si con el tiempo me da para llegar hasta la número 8 o más. Me han dado esta ecuación diferencial. Se trata de juntar la variable x con la diferencial de x y la expresión que contenga la variable y con su respectiva diferencial de y. Reescribamos la ecuación diferencial de la siguiente manera. Esto es por ley de los exponentes. Bases iguales se suman los exponentes. Solo que lo estoy haciendo a la inversa. ¿Ok? A la inversa. Ya. Ahora pasamos diferencial de y. Diferencial de y lo vamos a pasar a multiplicar. Y ya tenemos la expresión de y al lado de su diferencial. Expresado así en forma de factor. Para deshacernos de este, multiplicamos a cada lado por exponencial de menos 3x. Y nos quedaría así. Entonces tendríamos exponencial de menos 3x, diferencial de x. Y acá podemos anular las bases que tengan signos contrarios, ¿no? O sea, 3x y menos 3x se cancelan. Así, de este modo ya tendríamos 2y diferencial de y. Pasamos a esta expresión, la pasamos al lado izquierdo y tendríamos, y ahora ya podemos integrar porque ya está en la forma m de x diferencial de x más n de y diferencial de y igual 0. Ya tiene esa forma, así que podemos integrar. Así pues, la integral de exponencial de menos 3x es la misma exponencial dividida entre el coeficiente de su exponente. La exponencial de 2y es 2y sobre 2 porque es el coeficiente de su exponente, y la integral de 0 es una constante. Y ya está. Yo diría que hasta ahí nomás llegaríamos, porque intentar despejarlo ya no es relevante, ya no es importante, ¿no? Por lo tanto decimos multiplicamos por menos 1 para verlo un poco más ordenadito. Un tercio de a a la menos 3 más un medio de e a la 2y igual a c. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos multiplicado por menos 1 y así se cancelaban los negativos, y al multiplicar por menos 1 la constante sigue siendo constante, así que no es necesario colocar menos c. Y entonces finalmente ya hemos encontrado la respuesta. Esta es la respuesta de este ejercicio. El ejercicio 5 se resolvía de ese modo. O sea, la clave estaba aquí en expresarlo como un par de factores de las exponenciales, y así, de ese modo ya se podían separar las x con las x y las y con las y para juntarse con sus respectivas diferenciales y así poder resolver. Ahora estamos en el ejercicio número 7, que tiene todo este aspecto en su enunciado. La ecuación diferencial tiene ese aspecto. Me conviene dejar este 2y con su diferencial de y de ese modo este sobrante, x más 1, se va a reunir con pasándolo a dividir. Eso lo pasamos a dividir al x, ¿no? Pasamos a dividir a la expresión de x. Ok. Nos quedará así. Creo que si me siguen de esa manera es totalmente entendible, y también podemos integrar así como está, ¿sí? En vez de esperar que tuviésemos así x sobre x más 1 diferencial de x menos 2y diferencial de y igual 0. O sea, juntar todos los términos en un lado de la igualdad y dejar 0 en un lado para tener la forma que ya había explicado: m de x diferencial de x, n de y diferencial de y. Para tener esta forma, o sea, digo, se podría directamente integrar, usar el operador de la integral en ambos lados aquí de frente directamente, en vez de pasar por todo esto, ¿no? Pero si queremos seguir las reglas de la teoría, pues habría que hacerlo así como acabo de marcar ahí en esos renglones. Vamos a poner la continuación de este renglón acá: integral de x más 1 diferencial de x menos integral de 2y diferencial de y igual a integral de 0 diferencial de cualquier variable. Sí.
Y ahora ya podemos ver que esta integral es una racional que tiene que ser dividida algebraicamente. Se completa con un 0 para que esté completo y ordenado. X entre X, eso es 1. 1 por 1, 1, pero se cambia de signo. 1 por X, X, y se cambia de signo. A la hora de sumar, pues va a quedar 0, y a la hora de sumar en esta columna tendríamos menos 1. Residuo menos 1, cociente 1. Cociente 1, residuo menos 1, sobre X más 1. Bueno, ya esto de la diferencial desaparece porque, bueno, todavía no. En realidad está el operador actuando allí. Solamente hemos hecho la división y colocamos de esa manera. ¿Sí? Y luego tendríamos que la integral de 2y es y al cuadrado. La integral de 0 es una constante. La integral de 1 y luego la integral de esta cantidad. Como si fuera una propiedad distributiva, tendríamos respectivamente x menos logaritmo natural de x más 1 menos y cuadrado igual c. Y así hemos llegado a la respuesta. Esta vendría a ser la solución de esa ecuación diferencial. Lo vamos a marcar con color rojo. Entonces aquí lo que yo hice fue separarlo convenientemente. Separar convenientemente las variables. En este caso, juntar el x más 1 con este, bajándolo a dividir. El x más 1 lo bajé a dividir acá, ¿sí? Y de ese modo se formó una expresión racional que multiplica, una expresión racional de variable x que multiplica al diferencial de x. Y ese 2y quedó acompañando a su diferencial de y. O sea, aquí ya separé las variables, separé las y de las x. Las y por un lado, las x por otro lado. Y pues como siempre dice en la teoría, siempre hay que transformarlo a esta forma. Y para transformarlo a eso, pues hay que dejar esta expresión con su signo tal cual. Y lo que hicimos fue escribirlo, pues dejarlo en ese lado y luego pasar el que estaba en el otro lado con signo cambiado. Y bueno, es una manipulación algebraica totalmente básica, ¿no? Y luego a partir de toda esta ecuación ya le aplicamos el operador de integral a ambos lados de la igualdad, que lo que implica que hay que aplicarle operador a operador de integral a y operador a ¿no? 3 integrales. Acá lo que hicimos fue una división algebraica para poder aplicar la regla del logaritmo, ¿no? Porque cuando tenemos así una racional de esta manera, su integral es el logaritmo. Como aquí había un negativo, acá apareció un menos. Y eso fue el desarrollo de la pregunta 7. Vamos a la siguiente. Bien, este de acá es bastante sencilla, ¿no? Vamos a expresarlo en la manera de derivada, ¿no? Logaritmo de la derivada, dice. Logaritmo de la derivada. Entonces lo que hacemos es elevarlo a la exponencial, ¿no? O sea, aplicarle la exponencial en ambos lados, ¿no? Exponencial del logaritmo de la diferencial de y sobre x. Creo que mejor lo dejamos como y', ¿no? Después ya le cambiamos. Y así, en este lado tendríamos exponencial de x. Bueno, ahora por propiedad, pues obviamente el exponencial es el antilogaritmo, ¿no? O sea, son funciones inversas, ¿no? Y por lo tanto se pueden cancelar mutuamente. Y así tendríamos y' igual a exponencial de x. Y pues ahí es fácil porque tendríamos dy sobre dx igual a exponencial de x. Y luego podemos dejar el diferencial de y solito y pasar a multiplicar la diferencial de x. Recordemos siempre que las diferenciales siempre deben de ir como numeradores, no pueden ir como denominadores en este contexto de las variables separables. Luego pasamos el diferencial de y a restar, quedando 0 en este lado. Ahora lo que ya podemos hacer es aplicar el operador de la integral a ambos, y así tendríamos integral del exponencial es la misma exponencial. Integral de y es integral de la diferencial, se cancela su diferencial con el operador, solo me quedaría y igual a constante. Y listo. Si queremos, bueno, como se ve que es bastante simple, despejar la y en función de x,
quedaría mucho mejor, ¿no? Mucho más simple, más, ¿no? Quedaría mucho más claro, más elegante, más compacta la respuesta, ¿no? Más detallada, mejor dicho. Y así hemos encontrado la solución de esta ecuación diferencial. Sumamente fácil, ¿no? Sumamente sencilla. Repasando como hicimos la pregunta 9. Tenemos acá un logaritmo, ¿no? Un logaritmo que aplica la derivada. ¿Okay? Un logaritmo de la derivada de y con respecto a x igual a x. Bien, tenía que deshacerme del operador logaritmo utilizando la exponencial. La exponencial de todo esto es igual a la exponencial del otro lado. Eso es un recurso válido. Aplicar la exponencial en ambos lados de una igualdad siempre se va a cumplir. Y entonces ya podemos anular la exponencial del logaritmo, que se cancelan mutuamente. Solo me queda acá el argumento y'. Y exponencial de x quedó indicado. Y luego el y' ya lo dejamos como diferencial de y sobre x, o bueno, la notación de cociente de la derivada, para ya poder manejar las diferenciales respectivamente. Esta diferencial de x debería de juntarse con la expresión de x del lado derecho, y así ya podemos integrar en ambos lados o dejarlo en la forma m de x diferencial de x. Creo que aquí tendría que hacer una corrección, me parece. Acá, en esta parte, sí. Ahí debería ser x nada más. Sí. No, solamente ese pequeño error de digitado. Exponencial de x. Sí, disculpas por ese error, pero ya llegamos a la respuesta que queríamos. Bueno, acabaremos este segmento de video con la pregunta 8, que parece que va a ser un poquito larguita, así que vamos haciéndolo lo más rápido o resumido posible. Veamos. Bueno, veo que la diferencial de x está arriba en el numerador, así que perfecto, lo dejamos tal cual. Diferencial de x queda arriba, pero la diferencial de y que está abajo no puede quedar ahí, debe de pasar al otro lado a multiplicar. En el lado izquierdo entonces habría quedado y por logaritmo de x, ¿sí? O sea, me refiero a este acá. Este y por logaritmo de x debería de quedarse por acá. El diferencial de x que está aquí quedó acá. El diferencial de y pasó a multiplicar a esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces está muy claro desde ese punto de vista, ¿verdad? Tendríamos y por logaritmo de x. ¿Ya? Lo único que hemos hecho es pasar la diferencial de y al otro lado. ¿Sí? Ahora el siguiente paso es aquí en este lado, es dejar como un cociente que se pueda separar, digamos, ¿no? el exponente 2 va a afectar a ambos lados, ¿no? O sea, se va a repartir, se va a distribuir para cada uno. Y aquí pues esto lo seguimos bajando de la misma manera, sin ningún cambio todavía. Ok, ya. Vemos aquí expresión de x, ¿sí? Acá expresión de y. Ya, lo único que no encaja es esta y, obviamente. Esta y no encaja con esta expresión porque son puras variables x. Así que esta y debería de juntarse con esto bajándolo a dividir. Bajamos esta y a dividir, y este x al cuadrado, que también no encaja con las y aquí, no pueden estar juntos, debería de separarse y juntarse con las expresiones de x. ¿Sí? O sea, es como un intercambio que se va a hacer. Ahí se va a intercambiar, así, se va a intercambiar esta y con esa x al cuadrado, ¿sí? Se van a intercambiar así diagonalmente. Bien, entonces tendríamos x al cuadrado, logaritmo de x, diferencial de x, igual a y más 1 elevado al cuadrado sobre y, diferencial de y. Ahora ya podemos integrar ambos lados, en vez de hacer esa operación que me parece es digamos un poco como pérdida de tiempo, ¿no? De pasarlo una cosa a restar y el otro, digo, es más fácil integrarlo ambos, y así sería mucho más fácil. En cuanto a esta parte, es una integral que se puede resolver o evaluar con el método de integración por partes, ¿no? Vamos a integrar por partes aquí el x al cuadrado diferencial de x es el diferencial de v. Así que el v tendría que ser x al cubo sobre 3. Y el logaritmo sería u igual logaritmo de x.
Noten por qué he elegido el u como logaritmo, porque así es más fácil derivar que si hubiera elegido como diferencial de u, que tendría que integrar el logaritmo, lo cual no es conocido, así muy simple. La derivada de u es la derivada de logaritmo, es 1 sobre x por diferencial de x. Ya está. Así que esta integral que estoy señalando acá, su equivalente sería u por b, vamos a poner acá u por b, menos b diferencial de u, que es la fórmula, ¿sí? La fórmula de la integración por partes. O sea, u por b menos integral de v diferencial de u. ¿Okay? Y luego en ese lado pues es igual a lo que ya tenemos ahí, ¿no? Ahí se puede desarrollar el binomio. Desarrollamos el binomio porque es lo que me conviene acá para poderlo homogenizar y luego integrar sin ningún problema. Así que vamos a reemplazar el valor de u, que viene siendo logaritmo de x, y el valor de v, que viene siendo x elevado a la 3 sobre 3, menos la integral de v, que viene siendo x al cubo sobre 3, por la integral de diferencial de u, por diferencial de u, que viene siendo diferencial de x sobre x. Acá en el otro lado tendríamos y más 2 más 1 sobre y, o sea, homogenizando. Aquí el 1/3 puede salir fuera con el x al cubo logaritmo de x, menos 1/3 que sale fuera de la integral, y luego tendríamos x al cuadrado diferencial de x. Sale x al cuadrado porque estaría dividiendo x al cubo entre x. X al cubo entre x es x cuadrado. Okay. Ahora lo que sigue en el lado derecho es integrar la y. La integral de y es y cuadrado sobre 2. Integral de 2 es 2y. Integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y, más una constante aquí. Sí, es una constante que siempre va a quedar en toda solución. En toda solución de ecuación diferencial, ¿ya? Ahora finalmente tendremos x a la 3 sobre 3 logaritmo natural 1/3 de x a la 3 sobre 3, es la integral del x al cuadrado, igual y cuadrado sobre 2. Bueno, eso también es tal cual, no se puede simplificar, pero ya nos deshicimos del operador de la integral, ya no está este operador como aquí, y finalmente ya podemos concluir en la respuesta. La solución de esta ecuación diferencial es toda esta expresión, es la solución de esta ecuación diferencial. Listo, entonces acabamos este segmento. Va a haber un tercer video en donde continúen los que faltan, los que estaba haciendo por acá. A ver, ya hice hasta la 8, ¿verdad? Ya hice todo esto, ya está, incluyendo la 5. Solamente faltaría, bueno, la 9 también ya la hice. Ahí está, la 9 ya está, así que lo marcamos. Solo me faltaría la 10, 11, 12 y 13. O sea, faltan 4 ejercicios que fácilmente puedo hacerlos entrar en un solo video explicativo. Bueno, por mi parte eso es todo. Mañana voy a continuar con el resto. Hasta luego.